Bien, buenas tardes. Soy Rafael Campos, presidente del Colegio de Enfermería de Cádiz, y me acompaña en este acto de inauguración de nuestra mesa científica María José Avellán, decana de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de aquí de la Universidad de Cádiz, aquí en Cádiz, y a la que cedo la palabra. Cuando quiera, María José. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar disculpar a la vicerrectora de Ciencias de la Salud, que es quien realmente estaba planificado que viniese a inaugurar estas jornadas, este preámbulo de las quintas jornadas de conocimiento enfermero, pero por razones ajenas a su voluntad no ha podido venir. Una de las consecuencias positivas, si es que tiene alguna, la dolorosa experiencia que estamos viviendo de la COVID-19, ha sido que ha puesto en evidencia la importancia que tiene la investigación en nuestras vidas. Creemos que en el contexto de ciencia de la salud, la investigación enfermera ha producido una cantidad enorme de aportaciones que están facilitando y mejorando la vida de las personas, de las familias y de los grupos. Como sociedad, nunca habíamos tenido una conciencia tan clara de la importancia que tiene la investigación. Por parte de la Universidad de Cádiz, y yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos participado y hemos colaborado en la formación de nuestros enfermeros en el posgrado fundamentalmente. Algunos de los ponentes que están acompañándonos hoy nos han deleitado con su saber en la formación de nuestros alumnos de posgrado, enfermeros, y siendo este pilar fundamental, saber que nosotros formamos enfermeros y profesionales para la investigación, que la Universidad de Cádiz ha hecho una apuesta importante y por eso el apoyo continuo a instituciones y a actos como los que estamos hoy, en los que se fomenta la investigación y se favorece que esa inquietud que tienen todos nuestros profesionales pueda materializarse. En ese sentido, la UCA tiene un máster que se está consolidando día a día y en el que participan muchos de los presentes, que es el máster de innovación, investigación enfermera y práctica profesional avanzada. Y aprovecho el foro y el aforo y la repercusión que tiene, me consta, la seriedad de estas jornadas, que en breve tendremos una línea específica de investigación en la Universidad de Cádiz para que nuestras enfermeras puedan llegar al máximo grado académico, que es el grado de doctor. En ese sentido, en este esfuerzo que hace la UCA, lo compartimos con otras instituciones como el Colegio de Enfermería, que no solamente participa con nosotros en la formación de grado, sino también de posgrado, y también muchísimos profesionales enfermeros están en el sistema sanitario público y que forman un pool de profesionales que seguro que van a dejar estela y van a dejar un saber hacer investigación de calidad, apoyados en la evidencia científica y que tenga repercusión social. Por todo ello, como persona, como profesora, como decana y en nombre de la vicerrectora de Ciencias de la Salud y de la Universidad de Cádiz, quiero agradecer al Colegio de Enfermería la organización de este evento. A los ponentes y participantes quiero darles la bienvenida a nuestra casa, que es la suya, siéntanse en su casa, y transmitirles nuestro reconocimiento por su compromiso con la investigación y la difusión de la misma y el fomento del venenillo de la investigación en nuestros profesionales, porque es la única forma de avanzar. Muchas gracias. Gracias, decana. Bien, sabéis que nos encontramos en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Un salón que estos últimos 4 años, y allá por el mes de octubre, salvo el anterior por razones obvias, pues era el escenario de nuestra magnífica jornada sobre conocimiento enfermero, que con el lema de compartir para avanzar, pues utilizamos como escaparate de toda la producción científica enfermera gaditana.
La crisis del coronavirus nos ha obligado a tener que aplazar, que no suspender, y las jornadas, pero al hilo de lo que decía la decana, lo comentabas, hay que ser conscientes de que precisamente esta crisis tremenda sanitaria que estamos viviendo todavía ha supuesto y está suponiendo una oportunidad inmejorable porque hemos tenido que incorporar nuevas intervenciones, nuevas formas de cuidar, nuevas formas de hacer las cosas y, sin duda alguna, pues como he dicho, una magnífica oportunidad para la investigación enfermera. Y también, por qué no decirlo, porque no nos gustaba mucho la idea de llevarnos mucho tiempo sin estar en contacto con vosotros. Echábamos de menos y se nos ocurrió poner en marcha esta mesa científica para que supiéramos que estamos aquí, seguimos preocupados e interesados por la investigación enfermera y queríamos que, bueno, pues aprovechar y montar esta mesa. Una mesa en la que se va a debatir precisamente eso, la producción, la aplicación y la difusión del conocimiento enfermero durante la pandemia. Yo quiero agradeceros a todos los que nos estáis siguiendo al otro lado de la pantalla y también, por supuesto, de corazón a nuestros ponentes, al doctor Manuel Amezcua, a Susana Santillán y a Teresa Pérez, que un año más están con nosotros. Es obvio que le dan un plus de calidad y un valor añadido a nuestra propuesta. Y, por supuesto, a Carmen Ruiz por su importante papel en la puesta en marcha de esta mesa. Nada más, os dejo precisamente con Carmen Ruiz, que va a ser la responsable de moderar la mesa, y me gustaría daros de nuevo las gracias e invitaros a participar y a que esto suponga, bueno, pues un motivo más para que realmente podamos seguir investigando en aquello que solamente los enfermeros sabemos y debemos hacer, el cuidado. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Bueno, pues buenas tardes a los que estáis aquí presentes, los pocos que estáis. Muchas gracias a María José Avellán, a la decana de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, y gracias a la organización, a los que están aquí organizando, y por supuesto al presidente. Y tengo el honor de poder presentar esta magnífica mesa con la que espero que disfrutemos todos, porque yo creo que estamos emocionados, ¿no? Emocionados por muchas cosas. En primer lugar, bueno, porque es que, claro, después de estos tiempos raros, difíciles y complicados, en el que la jornada sobre conocimiento enfermero pues han dejado, lógicamente, de poderse celebrar, como veníamos haciendo, pues pensamos desde el colegio, y el presidente le pareció una buena idea, que diéramos un aperitivo, ¿no? Sobre todo para recordar que tenemos un compromiso con la investigación, con el conocimiento, con el avance del conocimiento, y para que no nos olvidemos que eso siempre está ahí, pues dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo para que seguir motivando a la gente y que no nos olvide, que no se olvide que en la agenda en algún momento volverá a aparecer la jornada tal como la conocemos y nos volveremos a encontrar, ¿no? Entonces, mientras tanto, ofrecemos esta mesa, este gran aperitivo que tenemos aquí, con 3 personas que para mí es un gustazo poder presentar, ¿no? Yo llevo días diciendo, ¿qué digo? Si cada uno tiene un currículum de 2 páginas y media, ¿no? Lo podéis ver en Internet, lo podéis ver en el programa. Y entonces yo me gustaría presentaros a los 3 con lo que de verdad es común para mí, de vosotros 3, ¿no? La primera es que sois personas que día a día trabajáis en un camino que es el avance de los cuidados desde distintos enfoques, desde distinta posición, pero es un trabajo diario y, sobre todo, nos habéis acompañado. Yo me he sentido muy acompañada por vosotros durante todo este tiempo, desde que empezó esta situación en la que vivimos, ¿no? Habéis sido acompañados a muchísimos enfermeros y enfermeras. Por supuesto, también para mí sois una persona referente y tenéis una visión concreta de los cuidados, de la profesión, de la disciplina, y es que la profesión, como todas las profesiones, necesitan referentes, y sois los 3 referentes, ¿no? Y en eso, pues eso es común en los 3, ¿no? No tengo otra cosa, porque para mí sois personas referentes. Y la tercera cosa es que sois generosos. Los 3 compartís, queréis siempre
sois generosos con nosotros, con Cádiz, con el colegio. Cada vez que os hemos dicho, oye, habéis venido, y me parece que vuestra generosidad, siendo quienes sois, en la posición en la que estáis, siendo lo sabio que sois, pues también otra de las cosas que de verdad tenéis en común, ¿no? Entonces, pues la verdad que es un lujo contar con ellos en una mesa hoy aquí, ¿no? Y bueno, pues yo no quiero hablar mucho más porque el título ya lo dice. Hoy vamos a hablar que el conocimiento enfermero durante la pandemia, como todo, ¿no?, pues ha sufrido o ha mejorado, ha avanzado, se ha estancado en relación a la producción, a la aplicación, a la difusión. Esa es nuestra reflexión de hoy. Vamos a ver 3 aspectos importantes para el conocimiento enfermero, 3 visiones, y después lo que queremos es debatir sobre eso. Yo le pido a todas las personas que están en el otro lado de la pantalla que por favor nos escriban, que nos digan lo que piensan, lo que preguntan, las dudas, lo que quieran decirle a cualquiera de los 3 que están aquí, porque va a ser un gustazo poder debatir con ellos. Así que, bueno, voy a empezar. Empieza Manolo Amezcua, que no voy a decir nada más, generoso, sabio, muchas gracias por venir, y nos va a hablar de la producción del conocimiento enfermero durante la pandemia. Muchas gracias, Manolo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento, como no podía ser de otra forma, al Colegio de Enfermería de Cádiz, especialmente a su presidente con nosotros esta tarde y siempre con nosotros, Rafael Campos, ¿no?, al que nunca tendré suficientes palabras de agradecimiento por la labor tan importante que está realizando en general por la enfermería, pero sobre todo por la investigación en enfermería desde este colegio. Mis saludos también a la vicedecana de la Facultad de Enfermería por acompañarnos también, y muchísimas gracias a Carmen Ruiz por esta nueva oportunidad de encontrarnos con personas a las que tanto quiero, tanto admiro, ¿no? Carmen, Azucena, Teresa, ¿no?, y con las que también se siente uno siempre, ¿no? Pero esta tarde además cuesta trabajo transmitir el sentimiento que uno tiene al ser la primera vez que uno abandona pues ese rincón de comunicación que uno tiene a nivel doméstico con el mundo, ¿no? Y que durante un año nos ha prácticamente recluido, ¿no?, hasta el punto de que, no sé vosotros, pero llega un momento en que pensaba que el resto, lo que no se veía, parecía una idea, como que no existía, ¿no? Y de pronto, hoy, al venir a Cádiz, nos hemos dado cuenta de que existen las montañas, las carreteras, de que existen las personas, de que existen las ciudades, ¿no? Pues realmente es un enorme privilegio y un placer, pues, encontrarnos por tantas razones en el momento en que nos encontramos esta tarde, aunque el público tengamos esta distancia a la que nos hemos acostumbrado también, ¿no?, de una forma muy habitual durante este tiempo. Bueno, pues la parte que a mí me tocaba trabajar, ¿no?, en fin, en este caso mi intervención va a ir orientada casi más a formular preguntas, interrogantes, ¿no?, que certezas, ¿no?, en un tiempo donde hay poca certeza, estamos viviendo pocas certezas, ¿no?, y estamos viviendo mucha especulación también, ¿no? Este fenómeno de las falsas noticias, ¿no?, que se está cebando también en el campo del conocimiento, en el campo de la ciencia, ¿no? Bueno, por eso he titulado a mi intervención Conocimiento enfermero, el ángulo invisible de la pandemia, ¿no? Y básicamente lo que me gustaría es responder a alguna cuestión, ¿no?, o intentar responder. ¿Qué está ocurriendo en ese otro lado de la profesión no tan visible que se ocupa de producir conocimiento para aplicarlo en la práctica? ¿Conocemos qué están investigando las enfermeras en relación con la epidemia? ¿Qué soluciones con base científica están aportando para el cuidado de las personas, ¿no? A ver, lo primero que me gustaría es proponeros
no sé, un primer interrogante en torno a este dato, aparentemente muy simple, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar este dato? Hemos hecho una búsqueda bibliográfica, ¿no? Hemos buscado artículos publicados sobre el COVID-19. Esta búsqueda se hizo en abril de 2020, apenas 3 meses después de declararse el estado de excepción, ¿no? Se habían publicado en la base de datos que más documentación recogía más de 9.000 artículos sobre COVID-19, ¿no? Pero en el mismo periodo, cuando buscamos en revistas de enfermería, solamente aparecían 92 artículos publicados. Fijaros, de cerca de 10.000, apenas un centenar de artículos en el mismo periodo. ¿Qué ocurre? Vivíamos en un estado de verdadera infodemia, ¿no? En cambio, en la enfermería había signos de anorexia de conocimiento. Dejo la pregunta por ahí para luego el coloquio, porque realmente la respuesta no es sencilla, ¿no? Vamos a imaginarnos un escenario de práctica clínica en mitad de la pandemia, ¿no? En el momento más álgido, ¿no? Realmente podemos imaginar enfermeras clínicas soportando la tensión de unos servicios saturados por una demanda incontrolada, a la vez que obtienen datos para poder investigar. Cuidado, porque en disciplinas aplicadas, como es el caso de la enfermería, hay un tiempo para la acción y hay otro tiempo para la investigación, que no coinciden ni en el espacio ni en el tiempo, ¿no? En la enfermería, de hecho, el conocimiento fluye y se afirma en entornos de práctica profesional. Esos entornos que, sobre todo en estos tiempos, se transforman en espacios de aprendizaje, siempre son espacios de aprendizaje, ¿no? Quien me ha escuchado en otra ocasión, sabéis que a mí me gusta hablar del reino del conocimiento tácito, del reino de los saberes tácitos, cuando hablamos de las unidades de enfermería, aunque aparentemente ahí no encontremos libros, revistas, ¿no? Gente siempre trabajando, ¿no? Aparentemente como que no leen, no estudian, ¿no? Pero, sin embargo, algo ocurre, que el conocimiento fluye, se asienta, se experimenta, ¿no? Bueno, pues en el tiempo de la acción se activan estos espacios de la experiencia aportando soluciones inmediatas, ¿no? La cuestión es cómo convertir en datos objetivos toda la experiencia acumulada para que luego pueda trabajarse con ellos a efectos de investigación, cuando llegue el tiempo de la investigación. ¿Cómo podemos convertir la experiencia en datos, ¿no? ¿Cómo transformar la experiencia en fuente de evidencias, ¿no? Bueno, pues también me habréis escuchado alguna vez hablar del proceso natural de gestión del conocimiento en enfermería, en general en las disciplinas aplicadas, ¿no? Hay un cóctel de procedimientos que logra transferir conocimiento desde la inmediatez. Ahí lo tenéis: acceder, consensuar, divulgar, compartir. Es una forma de sistematizar conocimiento, ¿no? Accedemos a la investigación enfermera disponible, producida internacionalmente, consensuamos los procedimientos que se muestran más efectivos para abordar el cuidado, ¿no? Divulgamos el conocimiento entre profesionales, pero también entre la ciudadanía, ¿no? Luego compartimos la experiencia en términos de vivencias, pero también de competencias y, sobre todo ahora, de nuevas competencias aprendidas, ¿no? Pues bien, eso es lo que a pocos meses después, por este tiempo, en la Fundación INDE propusimos una iniciativa que muchos de vosotros conoceréis, ¿no? A la que le llamamos Coviviendo, ¿no? Que tiene, lo que pretendía, y de hecho sigue pretendiendo, es trabajar sobre ese círculo de aprendizaje experiencial y ponerlo a disposición, obtener la información y devolverla y ponerla a disposición de los ciudadanos, y de los profesionales, ¿no? En acceso abierto, ¿no? Pues esta iniciativa, como digo, se inició entre junio y mayo, ¿no? Perdón, entre abril y mayo del pasado año, ¿no? Arrancó con 41 profesionales de 17 instituciones procedentes de 6 países. Me voy a permitir que esas 4 patas, describan mínimamente en qué ha resultado todo, ¿no? Fijaros, cuando en su momento analizamos los primeros 200 documentos que reportábamos en las alertas de investigación, lo que hicimos en esta pestaña, si entráis, lo que vais a encontrar es que se os envía a la base de datos Cuiden, y ahí estamos incluyendo a tiempo real toda la información que estamos detectando sobre enfermería relacionada con COVID, con independencia del idioma. Sabéis que
Cuiden es una base de datos que se centra fundamentalmente en promover el conocimiento iberoamericano, pero en este caso estamos incluyendo cualquier tipo de contribución que venga de cualquier otro espacio científico, ¿no? Pues fijaros, cuando analizamos en ese tiempo los 200 primeros documentos que aparecían en las bases de datos, nos damos cuenta de que apenas no llegaba al 30%, eran artículos de investigación. La mayor parte de la producción, fijaros, eran artículos editoriales, que hasta este momento en enfermería no sé, o sea, la opinión de los científicos, de los investigadores, no acababa de calar, ¿no? Y sin embargo esta situación ha provocado toda una necesidad, ¿no?, de compartir experiencias, opiniones, etcétera, ¿no? También es cierto que, y esto es algo que se ha dado no solamente en el campo de la enfermería, también en otros campos, que casi la mitad de las contribuciones son preprint, o sea, son publicaciones preliminares de documentos que todavía no han pasado la revisión por pares, con lo cual muchas de ellas luego no van a perpetuarse, no van a consolidarse, sino que algunas desaparecerán. Y un dato muy interesante, oye, el 80% de la producción la estaban produciendo, ¿no?, enfermeras de Estados Unidos, Reino Unido y China. Cuidado, porque muchos no sabíamos que existían enfermeras en China. Bueno, ya dábamos por sentado que existían, pero no teníamos relación con ellas. Y, sin embargo, esto nos está permitiendo ver el potencial que tienen para arrojar un conocimiento, y además un conocimiento que es válido, porque la enfermería es una disciplina bastante universal y universalizante, ¿no?, y hace que nos podamos entender con independencia del emplazamiento donde nos movamos, ¿no? Bueno, en fin, no nos da mucho tiempo a describir con detalle. De hecho, dentro de poco aparecerá un artículo, prácticamente en una semana, que hace un análisis de este periodo primero, ¿no? Pero sí, las enfermeras les preocupaba mucho el mundo de las enfermeras, las condiciones laborales, los desafíos éticos, el tema de la gestión del riesgo, ¿no?, pero también los ciudadanos, ¿no?, sobre todo el efecto de las intervenciones enfermeras. Muchas de ellas eran muy innovadoras, ¿no? También la cuestión de los test, la utilización de la enfermería narrativa, ¿no?, como estrategia de cuidado, y también algunos entornos de práctica, como por ejemplo las residencias de ancianos, las unidades de críticos, que sí que hay mucho, son muy conocidas en el campo de la enfermería, no tanto las residencias de ancianos, ¿no?, los pacientes oncológicos, la salud mental, ¿no? En cuanto a la divulgación, fijaros que Coviviendo ha logrado rescatar de alguna manera, fijaros, más de un centenar de guías y protocolos sustentados en la evidencia disponible hasta este momento, que se han elaborado desde diferentes instituciones de diferentes partes del mundo, ¿no? Y una cosa muy importante es que las enfermeras y en general los profesionales de la salud se han preocupado mucho por generar materiales divulgativos para la población. Hay más materiales, más diseños de materiales divulgativos que protocolos de atención. Y bueno, un apartado que para nosotros ha resultado muy simpático, ¿no?, lo que le llamamos los cuentos del bicho, que sobre todo en los primeros meses había gente que se había preocupado por explicar a los niños, ¿no?, explicarle a las criaturas qué mundo tan raro, ¿no?, se estaban encontrando, ¿no?, es decir, explicarle el tema del bicho, del virus, ¿no? Bueno, son sumamente interesantes, ¿no? Bien, quizás la parte más original de esta iniciativa es cuando nosotros propusimos que las enfermeras, que ya digo, no disponen de demasiado tiempo para obtener datos, pero obtienen mucha experiencia, ¿no?, y le pusimos la posibilidad de narrar en forma de microrelatos, pequeñas narrativas, esas experiencias, ¿no? Bueno, pues fijaros que al día de hoy hay 175 narrativas COVID, que le llamamos, ¿no?, procedentes de 6 países, la mayor parte son de aquí, de España, ¿no? Realmente las narrativas COVID son un fondo de experiencias profesionales ante la epidemia. Para que nos hagamos una idea, todo el mundo escucha hablar de los bancos de células madre, ¿no? Pues esto es un banco también de información que nos va a permitir procesar esta información desde el sosiego. Una vez que las cosas, si alguna vez se sosiegan, podamos recuperar toda esa experiencia, porque una vez que pase todo lo normal y por cuestiones de supervivencia, lo que tenderemos es a olvidarnos de todo, ¿no? Y sin embargo ahí tenemos un fondo para recurrir a él, para analizar, ¿no?
Y ya hemos hecho voy a compartir algo que es una primicia, ¿no? Y hemos cogido una muestra, ¿no?, para ver de qué tratan esas narrativas. Son narrativas fundamentalmente de enfermeras clínicas, pero también hay de profesores y de alumnos. Alumnos de enfermería también están escribiendo, ¿no? Bueno, pues en 5 tipologías se han generado como 16 categorías en las cuales las enfermeras describen su entorno de práctica profesional, pero fijaros, a través de las implicaciones que la epidemia tiene para ellas y para sus marcos de relaciones. O sea, aquí la cuestión clave es que nos preocupa en tanto nosotros nos vemos involucradas en este fenómeno y nos afecta, ¿no? Implicaciones de tipo personal, de tipo profesional, implicaciones para el paciente y la familia, para la organización y también para la sociedad. Bueno, reafirma esa vieja idea de que las enfermeras es que nos preocupamos por todo y por todos, no solamente por nosotros, no solamente por el paciente, nos preocupan los familiares, nos preocupamos por los médicos, nos preocupamos por los gestores, pero siempre andamos preocupadas por todo el mundo, ¿no? Y eso es un valor importantísimo, ¿no?, que es inherente a nuestro ser profesional, ¿no? Bueno, pues aquí os pongo un poco esas categorías para que veáis lo que estamos diciendo las enfermeras respecto a la epidemia, las implicaciones personales, actuaciones de las enfermeras durante la epidemia, teniendo en cuenta las condiciones laborales en que han realizado su desempeño y los estímulos recibidos en su entorno de práctica, así como la valoración que realizan de su experiencia, ¿no? Implicaciones personales también, ¿no?, en tanto afectaciones que la irrupción de la epidemia produce en el mundo cotidiano de las enfermeras, considerando los efectos que ocasiona en sus comportamientos y en la gestión de las emociones, que es un apartado muy importante, ¿no? Implicaciones también para el paciente familia, ¿no? La toma de conciencia de las afectaciones que produce la atención durante la epidemia en los pacientes que se cuidan, ¿no?, así como las relaciones que se establecen con sus familiares, ¿no? Pero implicaciones para la organización, ¿no? Decisiones tomadas por la institución durante la epidemia que afectan al trabajo de los profesionales de enfermería, tanto en la gestión de los servicios y unidades como del personal y de los recursos materiales, ¿no? Y implicaciones para la sociedad. Las circunstancias generales de la epidemia que producen afectaciones particulares en el trabajo de las enfermeras, como el conocimiento de la enfermedad, la progresión del contagio, las políticas de salud instauradas y las respuestas de la población. Pues realmente, en nuestro campo profesional somos sensibles a todas las dimensiones que afectan o que son afectadas por la epidemia, ¿no? Lo dejo aquí porque no tenemos más tiempo, pero sí me gustaría que luego en el coloquio pudiéramos ampliar algún aspecto que a vosotros os interesa. Os dejo con esta frase de John Barry, es un escritor que ha escrito una obra monumental sobre la gran gripe, ¿no?, de principios del siglo XX, la mal llamada gripe española, ¿no? Y él afirma que el arma más fuerte contra la pandemia es la verdad. Bueno, un pensamiento para mí contundente, ¿no?, que pone de manifiesto la importancia que tiene en la gestión de la información, ¿no? Yo añadiría que la vacuna más efectiva contra esa infosicación en la que nos vemos inmersos es el conocimiento proveniente de la investigación, pero ojo, cuando estamos en una disciplina aplicada, ¿no?, proveniente de la investigación cuando está sustentado en una práctica reflexivamente vivida, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Como siempre, incorporando cosas interesantes en el debate. Ahora vamos a pasar a Susana, que nos va a hablar de... Bueno, ella le hemos asignado lo que es la aplicación del conocimiento enfermero, porque los tres podrían hablar de todo, pero a cada uno le hemos dado uno de los aspectos, ¿no? Vuelvo a insistir en las personas que tenemos conectadas, que si cualquier cosa que quieran comentar, preguntar, que lo hagan en el chat, que después lo vamos a incorporar en la mesa de debate. Muchas gracias. Gracias, Susana. Y bueno, muy agradecida de compartir mesa con estas figuras de la investigación enfermera en España, pues porque son piezas fundamentales. Y bueno, y yo de lo que os voy a hablar es de la parte que tiene que ver con la aplicación del conocimiento científico. Manuel Amezcua nos ha contado cómo se ha ido produciendo el conocimiento científico durante la pandemia, y yo os voy a contar
un poco cómo se puede aplicar ese conocimiento científico, siempre desde mi experiencia personal, que es un poco de lo que mejor puedo hablar. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Cuando empezó la pandemia, cuando empezó la crisis sanitaria, había un enorme desconocimiento de todo lo que tenía que ver con la COVID, de su mecanismo de transmisión, la comorbilidad. No se sabía muy bien lo que estaba pasando y se pasó de no tener datos, algunos que iban viniendo de Asia, de China, se pasó de no tener datos a ver una avalancha, que ya ha mencionado Manuel, de documentación científica. No lo voy a llamar investigaciones porque no lo eran. Había mucho preprint, mucha documentación que sin llegar a ser pseudocientífica, pero realmente no era evidencia empírica. Desde luego había una avalancha de publicaciones. Esto, lógicamente, supone un problema porque genera muchísimo ruido. En ese sentido es cuando me tenéis que imaginar a mí intentando destilar evidencia científica sobre la efectividad de las mascarillas, sobre la efectividad o la viabilidad de los equipos de protección, de los equipos de fortuna, cuando no había, acordaros, en marzo, y veíamos a los compañeros que estaban utilizando todo tipo de elementos no convencionales para protegerse. En ese momento estaba intentando destilar evidencia científica sobre muchos aspectos puntuales y me encontraba con esta avalancha de información. En ese momento fue cuando, a través de la Fundación Epistemónicos, pues entré en contacto con un proyecto en el cual pusimos en valor las Living Systematic Reviews, que lo que hacen es generar revisiones sistemáticas de evidencia viva sobre la pandemia. Porque lo que veíamos era lo que se estaba comentando anteriormente, que había muchísima producción, pero ¿de qué? Bueno, pues en este momento, en abril, que yo también hice una exploración de lo que se estaba publicando, era casi todo editoriales, cartas al director, comentarios, revisiones, pero sin embargo, ensayos clínicos y metaanálisis, nada, poquísimo. Eso, en definitiva, ¿qué es? Calderilla. Calderilla. No se pueden tomar decisiones clínicas con seguridad, o al menos con un margen de seguridad suficiente, con este tipo de documentación. ¿Qué otro problema había en ese momento? Y empezó a ver, y cada vez se ha ido viendo con mayor intensidad, los bulos, la desinformación. Ya no hablo de infodemia, ya no hablo de que hubiera mucha información de calidad dudosa, sino que había directamente bulos, y estos empezaron en el inicio y han ido aumentando a lo largo de los meses. En este sentido, ha habido bulos que han sido tremendamente dañinos, como por ejemplo los que han ido publicando pues, personas con mucha repercusión mediática, con mucha repercusión política y social, como el presidente Trump, que por ejemplo, como veis en la pantalla, pues en un momento dado, en marzo, en pleno inicio de la crisis sanitaria, publicaba en sus redes sociales que los antimaláricos, pues que eran uno de los, que eran la panacea, que era algo que podía curar la COVID. Eso era falso totalmente, falso. ¿Cómo intentamos poner remedio a ese bulo? Pues a través de la evidencia viva, de las Living Systematic Reviews. Y por eso también publicamos otra carta al editor en la revista española de cardiología. ¿Por qué ahí? Pues bueno, pues porque uno de los efectos secundarios más perniciosos de la hidroxicloroquina es precisamente un alargamiento del QT. O sea, es un efecto bastante pernicioso a nivel de los pacientes. No solamente de los pacientes cardíacos, sino de todos los pacientes afectados. Y aquí os voy a decir un detalle. ¿Por qué os estoy contando todas estas pequeñas publicaciones que han ido saliendo? Porque quiero poner en valor una cuestión que ha comentado antes Manuel. Tanto el artículo que os he comentado anteriormente, que está publicado en Medicina Intensiva, está firmado por una enfermera. El artículo que os estoy comentando ahora, que no deja de ser también una carta al editor, está firmado y liderado por una enfermera. Entonces, en este sentido, solamente quiero haceros hincapié en que luego podéis perfectamente liderar publicaciones multidisciplinares desde el conocimiento enfermero, desde vuestra visión del problema. Nosotras, las enfermeras, tenemos una visión amplia y podemos perfectamente liderar proyectos, aunque sean pequeñas publicaciones, pero que eso luego dé pie a generar pues, otro tipo de estudios o que sean útiles para la comunidad
científica. ¿Qué otras formas de aplicación he visto a lo largo de la pandemia del conocimiento enfermero? Pues hubo un momento dado, en verano, que ya habíamos superado la primera ola, y vi un artículo en la revista de Salud Pública, en la revista española de Salud Pública, que hablaba de la pandemia que se vivió en 2009 con el H1N1. Y en ese artículo se estaban repitiendo, se estaban describiendo uno tras otro problemas éticos que se habían vivido durante la crisis por la pandemia actual del coronavirus. Uno por uno. Entonces, en ese momento dado, me puse en contacto con Carmen Ferrer, que es la vicepresidenta de la Sociedad Madrileña de Ética Enfermera, otra enfermera. Y dijimos, Carmen, vamos a hacer un escrito, vamos a intentar poner el foco sobre estas cuestiones, a ver si somos capaces de no repetirlas en la segunda ola que vendrá, en la tercera ola que vendrá, incluso en futuras pandemias. Bueno, a día de hoy os puedo decir que estamos ya en la cuarta ola y, por desgracia, se han ido repitiendo uno tras otro los mismos errores, las mismas cuestiones éticas que deberían de haber sido abordadas. Esto también es aplicación del conocimiento enfermero, porque de hecho al principio, ¿verdad?, al inicio de la pandemia, el mensaje general era ánimo, todo va a salir bien, ¿verdad? Y luego con el paso de los meses, con el paso de las olas, hemos visto pues que igual no todo ha salido bien, igual algunas cosas han salido regulinchi. Pese a haber revivido situaciones planteadas hace 11 años, los dilemas han sido los mismos. De hecho, tras haber superado la denominada primera ola de la crisis por COVID en España, parece que en la segunda ola están resurgiendo de nuevo los dilemas relativos a las nuevas restricciones de movilidad, el colapso de la atención primaria, la saturación informativa. ¿Cuánto tiempo llevamos con estas cuestiones? ¿Meses? ¿Llevamos un año? Bueno, pues esto, poner el foco en estas cuestiones, es también aplicar la investigación, lo que ya se ha investigado previamente. Y, por supuesto, aportar soluciones. Bueno, si os interesa, os invito a que consultéis el artículo porque ahí hacemos alguna propuesta de mejora por si a alguien que toma decisiones le interesa. Me ha gustado mucho que Manuel haya hablado de las narrativas de la Fundación Index, porque yo participé en una de ellas. Porque para generar conocimiento, todo parte de una investigación, ¿verdad? De un momento de investigación, de un momento de indagación. Pero para poder tener una buena pregunta de investigación o para poder tener un punto de partida, se parte siempre de la observación reflexiva. Y esa observación reflexiva es lo que dio lugar a esta narrativa en la que hablaba un poco de cómo yo había vivido el proceso de amor-odio con las mascarillas desde que empezó la crisis sanitaria. Como ya os he comentado, me dediqué no solamente a destilar evidencias científicas sobre la efectividad de los distintos tipos de mascarillas, sino también me dediqué activamente a buscarlas. Y a lo largo de los meses pasamos de tener que recomendar su uso sin que hubiera a intentar convencer a la población de que no utilizase las mascarillas caseras. Luego la evidencia científica fue cambiando y sobre todo las circunstancias fueron cambiando y ya tuvimos que empezar a recomendar que sí que se utilizaran las mascarillas caseras con ciertas medidas. Todo esto, a lo largo de la pandemia, desde la óptica de la relación amor-odio con las mascarillas, generó una serie de cuestiones muy interesantes. Cómo la población al principio las quería, porque se veían como una tabla de salvación. Luego las han aborrecido, las llaman bozales. Hay gente que las tiene miedo. Hay personas, sobre todo las personas vulnerables, que todavía sienten cierto rechazo cuando las ven porque lo ven como algo tremendo. Hay gente que tiene miedo de estar sin ella. Hay personas que tienen miedo de que los demás estén sin ella. Todo esto es muy interesante desde el punto de vista sociológico, porque al final lo que nos muestra es que todos somos igual de humanos, igual de imperfectos, igual de vulnerables. Esta pandemia no nos ha hecho mejores. En ese sentido, no. A raíz de esta narrativa que publiqué en el repositorio de la Fundación Index de Coviviendo, uno de los hechos puntuales que se relatan en esa narrativa es un episodio que vivimos en primera persona, en el cual
pues a una niña de 5 años se la increpaba de manera bastante beligerante el que no llevase mascarilla mientras jugaba en un espacio libre en una zona rural. Claro, la circunstancia por la cual se increpaba a esta niña, que no estaba justificado que la llevara, era porque una de las personas adultas que la rodeaba era diabética. Pero esa beligerancia con la que se hizo esa increpación me hizo pensar, me hizo reflexionar sobre el cómo los niños estaban pagando las consecuencias de la pandemia, de cómo se les estaba privando de sus derechos frente a los derechos de personas que se etiquetadas como vulnerables, porque realmente no se sabía hasta qué punto las distintas tipologías de las personas eran vulnerables o no. Me refiero a que, bueno, que al principio había un amplio abanico de personas que eran consideradas vulnerables, prácticamente yo creo que todas las crónicas y alguna más. Y hoy en día ya se ha visto que, por ejemplo, las personas diabéticas tienen menos riesgo o el mismo o incluso menos que otras personas con patologías crónicas o que las personas obesas. Y sin embargo, las personas diabéticas, por lo que sea, tienen más percepción de amenaza. Eso es importante. Y hoy he visto cuestiones importantes. ¿Qué tipo de narrativa utilizamos con nuestros pacientes cuando nos relacionamos con ellos para que tengan esa percepción de amenaza, cuando realmente no existe? Y por otro lado, ¿cómo estamos tratando las libertades y la salud de los niños a favor de protegernos a nosotros, a los adultos, en esta pandemia? Bueno, esto dio lugar a otro texto científico que se publicó, porque claro, el miedo que tienen algunas personas de algunos contextos vulnerables, como pueden ser los diabéticos, que es el ejemplo que nos ocurre, está también fomentado por imágenes públicas, por ejemplo, imágenes populares. Belén Esteban, cuando decía que no iba a los platós porque era diabética, tenía miedo. Eso es miedo. Eso es miedo. Nosotros como enfermeros lo que tenemos que hacer es una buena educación para la salud, contextualizar el riesgo en su justa medida y ser muy conscientes de las palabras que utilizamos para no generar conductas desmedidas o para no generar miedos excesivos en las personas. Entonces, a raíz de esa vivencia reflexiva, se generó esta otra carta al director. Como veis, he escrito un montón de cartas al director durante esta época, sobre la vulnerabilidad y el riesgo de las personas con diabetes frente a la COVID, en la que se pone un poco el ojo en esta cuestión. Y he de decir que esta carta en concreto, bueno, pues ha sido tratada con la enfermera referente de diabetes en el hospital, y bueno, y se ha tenido más cuidado en cómo nos referimos a los pacientes, cómo les hablamos, pues para que luego no tengan mayor percepción de miedo, para que no se sientan más vulnerables todavía. ¿Qué más formas tenemos de aplicar el conocimiento científico durante la pandemia? Pues bueno, lógicamente durante la pandemia se ha puesto de manifiesto que en la comunidad científica sí hay buen recurso económico, se pueden hacer muchas cosas. Eso se ha visto, por ejemplo, con el tema de las vacunas, cómo la ciencia ha dado un paso adelante, ha investigado en un tiempo récord las vacunas, eso está fenomenal. Pero luego hay otro orden de cosas que también son importantes para el día a día de las personas, que también necesitan ser exploradas desde un punto de vista científico. Y a mí una de las cuestiones que me preocupaba, que me indignaba realmente, era el tratamiento que se le estaba dando a los niños con las medidas anti-COVID. Una de ellas era el cierre de los parques. Vamos a ver, fue una de las primeras medidas que se tomó en marzo, cerrar los parques públicos al aire libre. Pero luego se han ido abriendo paulatinamente y de manera heterogénea en toda España. De hecho, en muchos sitios todavía a día de hoy están cerrados. Desde verano se sabe perfectamente que la principal vía de transmisión del coronavirus es el aire, los aerosoles, que donde hay que tener mayor cuidado es en los espacios cerrados mal ventilados, y que lo que hay que hacer es potenciar las actividades al aire libre. Pero se cierran los parques infantiles. No tiene ningún sentido permitir a los adultos estar en terrazas porque hay que activar la economía, porque hay que seguir viviendo, por bla, 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 y cerrar los parques a los niños. ¿Qué impacto tiene eso en los niños? ¿Qué impacto tiene en los niños qué sensaciones puede generar en los niños el ver que su parque está precintado? Que los propios padres le dicen, quita la cinta. No, pero esa es la cinta de la policía, quítala, no pasa nada.
¿Qué mensaje se está transmitiendo a los niños de la figura de la policía? ¿Qué sensación de castigo están recibiendo? Bueno, pues como esto era bastante, desde mi punto de vista, era bastante indignante, decidí utilizar una estrategia de aplicación de lo que se estaba investigando, que empezó primero intentando potenciar la idea de que los espacios al aire libre son seguros y que han sido beneficiosos para la pandemia, para las pandemias, para todas. Y por eso escribí un artículo especial con una arquitecta de Burgos, que mano a mano nos pusimos a escribir sobre la pertinencia de que los parques al aire libre son buenos. Escribimos también cartas al director en distintas revistas enfermeras. Hemos escrito también distintos artículos sobre la importancia de los aerosoles para la transmisión del coronavirus. Finalmente, todo este run-run mediático, todo este run-run de publicaciones científicas hizo que, al menos en la ciudad de Burgos, el alcalde lo tuviera en consideración, me llamó, fuimos a hablar con él y le convencimos para que abriera los parques, con evidencia científica. Y esta es una de las formas en las que las enfermeras a nivel local podemos influir en las políticas públicas, con cosas tan sencillas como estas. Bueno, sencillas, pero ya veis que es laborioso. En definitiva, la aplicación de la competencia política enfermera a nivel local es muy factible. También es factible pues, a nivel nacional, por ejemplo, cuando se puede participar a través del asesoramiento científico en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, como cuando lo hicimos en la iniciativa Ciencia del Parlamento. Pero a nivel local igual es más factible. Es tan importante el investigar como aplicar lo que ya ha investigado. Lo que hemos investigado nosotras, pero también lo que ya está investigado. Y llevarlo al barro, llevarlo al día a día, llevarlo a donde las personas lo puedan disfrutar. La investigación no se puede quedar en las revistas, no se puede quedar en los pendrives, no pueden ser TCGs, TCMs, tiene que llegar a las personas. Y tan importante es investigar sobre las vacunas como sobre el bienestar de los niños y tratar de minimizar este tipo de medidas que no eran públicas. Tanto es así que esto que hicimos en Burgos, bueno, pues ha tenido su traslación también en Santander, y a través de un estudio que hicimos sobre la percepción que tienen los padres del impacto de tener los parques públicos cerrados, bueno, pues tenemos ya un preprint que ya está aceptado, por eso lo comparto, porque ya está aceptado para su publicación en la revista del Colegio de Enfermería de Cantabria. Según este estudio, más del 80% de las personas piensan que es una medida innecesaria, el 20% reconoce que frecuenta más los espacios cerrados al estar los parques públicos cerrados. O sea, vas más a espacios cerrados porque el parque no puedes ir al parque. No tiene sentido. Y que es percibido por los niños como algo negativo. Conclusión, no cierren los parques. No los cierren, no tienen sentido. Los niños tienen perjuicios. O sea, no es gratis. Esto no es gratis para los niños. Puede haber una afectación en todos ellos. Por tanto, esta participación política local a través de la investigación en el día a día es una de las formas de participación política de las enfermeras. Llevar la investigación, aplicarla en el ámbito de la pandemia o del que sea, llevarlo a nuestros decisores, al alcalde de nuestra ciudad, al alcalde de nuestro pueblo, a las Cortes, a donde sea, pero llevarlo, aplicarlo y que sirva de algo. Sí, ya voy a terminar, simplemente ahondando en la necesidad de convencer no solamente a la población, sino también a los hosteleros de que lo que había que hacer para salvar la hostelería no era enfadarse con los políticos, que también igual sí procede, sino tener en cuenta lo que hay que hacer en los espacios cerrados, que es ventilar más, medir el CO2 para poder ventilar adecuadamente. Entonces, a través de esta iniciativa lo que hicimos fue generar un manual y un curso orientado a la población. Enfermeras aplicando la investigación con un impacto directo sobre la población, para que aprendan a ventilar, para que no cierren los parques y para que podamos ir a los bares con seguridad. O sea, esto también es aplicarle al conocimiento enfermero. Y sin más, ya voy a terminar, porque lo único que quiero terminar es haciendo esta reflexión
en el sentido de que, bueno, estamos como muy orientadas a hacer investigaciones financiadas, publicar en revistas con impacto, revistas internacionales, fenomenal. Pero recordemos esta frase que sale de la Declaración de Granada, de la EGRA. El conocimiento enfermero es el legado que la enfermería, como ciencia dirigida al cuidado de las personas, entrega para el bien de la humanidad. Para el bien de la humanidad de Burgos también. Yo digo de Burgos porque soy de Burgos, pero quiero decir que tenemos que pensar en global, pero también en local. ¿Qué es lo que necesita la sociedad que me rodea? Observación. ¿Qué es lo que necesitas? Tú como enfermera, ¿qué estás valorando que se puede mejorar? ¿Qué cuidados necesita nuestra sociedad? ¿Qué necesita? Mejor información. ¿Qué necesita por nuestra parte? Aplicar el conocimiento que estamos generando. Pues a por ello. A por ello, porque se puede hacer de muchas maneras y no igual precisamente publicar en revistas con impacto JCR, pues igual no es la idónea. A veces toca publicar cartas, letters, lo que sea, en revistas igual más modestas, pero que van a llegar a la diana. ¿A quién va a tomar la decisión en ese momento? Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Susana. Bueno, pues pasamos a la tercera persona que va a intervenir, a Teresa Pérez, encantada, que va a hablarnos del aspecto difusión del conocimiento enfermero durante la pandemia. A las personas que estáis al lado de la pantalla, al otro lado, recordarle que cualquier cosa que le suscite duda, interés, pregunta, bueno, pues que nos escriban en el chat, que después lo vamos a debatir. Muchas gracias. La verdad es que después de tantos años dando ponencias en jornada de congreso, la detrás de una actriz, me resulta también todo un reto y para mí, desde luego, es un regalo poder estar aquí en presencia después de este año duro de pandemia que llevamos todos viviendo. Está siendo un año difícil para toda la ciudadanía. Agradecer, como no, de nuevo a Rafael Campos, al Colegio de Enfermería de Cádiz, que siga apostando porque la investigación se difunda, se comparta y llegue a todas las enfermeras y a la ciudadanía. Agradecer enormemente la labor y el trabajo que ha hecho Carmen organizando esta mesa, mis compañeros ponentes que han tenido unas intervenciones magníficas y después de ello a ver qué digo yo, ¿no? Agradecer nuevamente a la facultad que siempre nos acoge y me resulta emocionante ver que en esta sala no hay nadie. Las personas nos siguen al otro lado, pero eso también es algo muy positivo. Nos permite que personas que no pueden desplazarse aquí, como antes en las jornadas que no todo el mundo podía venir, nos pueda seguir desde su casa. Esto es acercar el conocimiento y favorecer. Por lo tanto, busquemos modelos mixtos, modelos donde se pueda trabajar con la presencialidad y con lo virtual. Aprovechemos todos los recursos a nuestro alcance. La verdad es que en este año de pandemia hemos tenido una situación que nos ha supuesto un reto que nos ha llevado a vivir cosas que nunca habíamos vivido. Para mí, que he vivido la pandemia en primera línea en mi unidad en salud mental en el Hospital Regional de Málaga, donde trabajo, también nos llegó un primer caso positivo un 31 de marzo y tuvimos que transformar la unidad, poner un muro, cerrar, establecer un área COVID para esa persona, para poder trabajar con ella, para poderla atender. Y esta foto es el primer EPI que yo me puse. Yo trabajo en salud mental hace 15 años y no tenía ni idea de que era un EPI. Ni idea. Y los primeros materiales que nos llegaron, imaginaos lo que llegaba en todos los hospitales. Aquí mi compañera Nuria, mi auxiliar, mi apoyo, todo el equipo trabajamos juntos para poder encontrar información de cómo teníamos que trabajar, acceder al conocimiento, a los protocolos. Y se nos venían todas esas palabras que veis ahí y muchas más. Incertidumbre, miedo, falta de conocimientos. Las mascarillas, no sabíamos ni siquiera cómo ponérnoslas, si bien, si mal. Había falta de información. No por ser profesionales sanitarios tenemos conocimiento de absolutamente todo. Por eso mismo hay que compartir el conocimiento, para que todas las disciplinas, en todas las áreas, llegue ese conocimiento de cosas o de técnicas o de herramientas que no conocemos en nuestro día a día asistencial. El aislamiento, la soledad, todos esos datos que nos llegaban. La muerte, la soledad. Hemos visto la fragilidad en todas las personas, el confinamiento, palabras que nunca jamás habíamos escuchado.
Hasta en revistas tan importantes como New York, que salía que la COVID estaba en todos los medios, y fijaos esa imagen, las pantallas. De repente las pantallas nos unen, pero no habían dicho que nos separaban, no habían dicho que aislaban. De repente las pantallas se convierten en un bien común. ¿Por qué? Porque era lo único que teníamos. Las familias estaban solas en sus casas, con los pacientes ingresados en los hospitales, y la única manera que tenían de contactar era a través de una pantalla. Iniciativas que han venido desde el personal asistencial de base, desde ahí, con sus teléfonos móviles acercando a las personas. Pensad en todo esto porque hay que ponerse en esa piel para saber de lo que estamos hablando. Y eso lo saben todas esas personas que nos están viendo, muchos compañeros que lo han vivido en el día a día. Yo no me quiero imaginar en una UCI. Salud mental ha sido duro, pero en una UCI, Dios mío, qué piel hay que tener. El conocimiento tenía que llegar, había que divulgarlo. Y está claro que no se trata de hacer lo mismo que hacíamos antes, pero utilizando un teléfono y una tablet. No es eso. Se trata de cambiar cómo nos comunicamos. Tenemos muchas carencias a nivel de comunicación. Tenemos que seguir formándonos en cómo mejorar lo que nos une con las personas, que es la comunicación. Y seguimos sin saber comunicarnos bien, ni en el tú a tú. Hay que tratar a las personas de igual a igual, con empatía. Y hay que utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance. Y fijaos cómo la pandemia ha acelerado más del 50% del ecosistema digital. En un plumazo, de repente, teleformación, teleasistencia, canales por todos lados. Los sistemas informáticos poniéndose las pilas. Vamos a poner los ordenadores, la pantalla, el audio que no funciona y tenemos que escuchar a las que están al otro lado. Esto ya estaba aquí. Llevamos años viviendo con esta tecnología y, sin embargo, todavía no se había instaurado en la asistencia del día a día. Y ahí es donde hay que cambiar las cosas. La comunicación en salud tenemos que utilizar todos los medios, tanto los presenciales, offline, como los online. ¿Por qué? Porque se ha quedado algo claro en esta pandemia, que hay muchas personas que viven en soledad, antes también de la pandemia, pero ahora con el confinamiento mucho más, y sobre todo ahora como con la presencialidad, y tenemos que tomar tantas medidas, el conocimiento tiene que llegar tanto a profesionales como a la ciudadanía. Esto es una realidad, pero lógicamente hay que formarse en cómo comunicar, en cómo hacerlo bien, en cómo debemos de informarnos a través de canales y fuentes oficiales, en utilizar las redes sociales, perfecto, pero no divulguemos más bulos. Es muy fácil retuitear, pero tú te has leído ese enlace. Por favor, no seamos divulgadores de bulos. Como profesionales sanitarios tenemos una responsabilidad brutal, porque la ciudadanía llegaba a un punto en que no sabía qué era verdad ni qué era mentira, y lo estaba leyendo de un sanitario. Menuda responsabilidad. Miedo. Yo he sentido miedo y he tenido mucha responsabilidad como presencia en las redes sociales y también he sentido saturación de en plan, es que no puedo más con tantas noticias, sobre todo porque el día a día mío en la unidad era muy duro y no me daba tiempo a actualizarme, a buscar esos artículos. Por eso hay que acudir a fuentes realmente fiables, de que si tengo ese tiempo para leer algo bueno, algo de evidencia, eso es lo que comparto. Pero voy a dedicar tiempo a eso también. En el día de asistencial, como bien ha expuesto Manolo, es muy duro y nos falta tiempo para, a lo mejor para formarnos más, investigar más, lógicamente. Pero para eso tenemos que formarnos a dónde acudir, a qué fuentes acudir, a qué referentes acudir. Si sabemos que tenemos referentes en investigación, como Manolo, Azucena y muchos compañeros más que se dedican a ello, vamos a acudir a ellos y vamos a acudir a fuentes oficiales. No difundamos artículos científicos, artículos que no sean científicos, perdón. No fomentemos la salud sin bulos, porque se trata de que los profesionales sanitarios tenemos conocimiento, pero no somos expertos de absolutamente todo. Yo no soy experta en vacunas. No voy a hablar de vacunas, dejo a los expertos y comparto lo que los expertos saben, ¿no? Tenemos que tener más presencia en los medios digitales. Y ojo también en el cómo utilizamos las redes con el tema del postureo, que es algo que también quería poner sobre la mesa, que hay que saber utilizar bien las redes.
Esto es evidente, ¿no? En las redes sociales hay expertos de absolutamente todo. Han salido epidemiológicos por todos lados, expertos en vacunas por todas partes y, sin embargo, se llena la red de mucho ruido y al final te satura. Y llega un momento en el que dice la gente, pues yo paso, o apago la tele y no me informo. Tampoco es eso, hay que llegar a un equilibrio. Y como profesionales sanitarios, nosotros lo que tenemos que fomentar es la divulgación científica, no fomentar bulos y, sobre todo, el no fomentar esa desinformación, dejar que los expertos hablen. Está claro que según ese esquema, que es una imagen que se ha difundido mucho en redes sociales, y está claro que hay cosas que sabemos y cosas que no sabemos de absolutamente nada, pues no hablemos o redirijamos a esa persona que está pidiendo información a web fiables de las que sí pueden acceder a ese conocimiento. Ese es nuestro papel. Yo a lo mejor no sé de vacunas, pero le voy a dirigir donde sí puede informarse. O de lo que has puesto, Azucena, me dirijo a sus artículos. De lo que has puesto, Manolo, me dirijo a sus artículos científicos. Pero tenemos que también facilitar la información, formarnos en ello, en dónde buscar, ¿no? Tenemos un papel muy importante, porque somos enfermeras, profesionales sanitarios y nosotros debemos ser esa fuente de conocimiento. Ahí está esa responsabilidad. Luego está el tema de los bulos, que también lo ha mencionado Azucena, de cómo la COVID han salido bulos por encima de nuestras posibilidades. Más de 1000, bueno, esto siguen subiendo, ¿no? Y ahí está la clave, en el papel que tenemos los profesionales alineándonos no solamente con sanitarios, sino también con los profesionales de los medios de comunicación, periodistas. Tenemos que trabajar juntos. Esta también es una clave importante. No queremos pisar a nadie en sus competencias, pero si trabajamos juntos, imaginaos el potencial, ¿no? Si nosotros, que estamos desde la asistencia y se nos considera, se nos tiene en cuenta para ser divulgadores de medios, ¿no? Estando en redes y teniendo perfiles en redes que podemos llegar a mucha gente, aprovechemos ese potencial para divulgar ciencia. Tenemos que acudir a fuentes de información que vengan de instituciones sanitarias. Quiero mencionar el trabajo enorme que han hecho aquí en Andalucía desde Andavac. Han publicado y han hecho un trabajo brutal en temas de información científica, tanto para profesionales como para la ciudadanía, con vídeos, con infografías. Hay un trabajo muy grande para actualizar una web a la que acudir y redirigir a la población y a los profesionales. Hablo de Andalucía porque es nuestra comunidad, pero también se han hecho en otras, a nivel nacional y a nivel de otras comunidades. Todas han trabajado para poder habilitar esos espacios donde el conocimiento fluya y, sobre todo, que se tenga en cuenta la cantidad de artículos y de conocimiento que se están poniendo en valor. También ha quedado claro que con la pandemia estamos trabajando de una manera colaborativa en red a nivel mundial. Se ha fabricado una vacuna en tiempo absolutamente récord. Esto es un hecho histórico. ¿Por qué no lo hacemos todo así en sanidad? Trabajemos juntos y de una manera conjunta. Se está haciendo cosas increíbles como que programas de televisión, como este de La Sexta, en el que se hablan, profesionales sanitarios, se están hablando de temas que antes no salían en la tele, o al menos yo no lo había visto. Estamos aprendiendo de inmunología. Estamos aprendiendo de muchos temas y muchos datos, acercando programas donde el ciudadano se le está enseñando muchas cosas. Esto ha sido una de las maneras de difundir. Por ejemplo, toda la labor que ha hecho Joan Carles Mas, que quiero mencionar, la incansable labor de estar en los medios, de divulgar, de compartir. Ha hecho entrevistas a millones de profesionales, hasta Fernando Simón, en la última más reciente. Pero está claro que hay que estar ahí y es mucha responsabilidad, y mucho trabajo, y hay que poner en valor ese dar la cara, ese estar en los medios que tanto nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta estar en los medios? Ahí es donde tenemos que estar. Para poner en valor a las enfermeras, la ciudadanía también nos tiene que conocer, dar la cara, estar ahí, al frente. Quiero poner en valor la enorme labor que está haciendo mi compañera de todos, María,
María Rodríguez la conoceréis porque es una enfermera muy activa en redes sociales, habla de vacunas, trabaja en atención primaria, ha elaborado muchísimas infografías, artículos en su blog sobre mascarillas, sobre vacunas y lo sigue haciendo. Una enfermera que ha llegado a tener impacto también en redes, en medios de comunicación y que trabaja con la ciudadanía desde la atención primaria. Ahí está donde podemos cambiar las cosas y donde podemos transformar la enfermería a través del conocimiento. Es una labor inmensa. Estamos consiguiendo hechos históricos, pelos de punta en este momento. Azucena fue brutal. Me parece absolutamente increíble que esto ha podido pasar, de poder dialogar con la ministra de Sanidad. Y, desde luego, yo me siento orgullosa por la manera en la que Azucena representó a las enfermeras. Tenemos que conseguir eso, el diálogo. Lo hablábamos antes de la jornada en la comida, el sentarnos a hablar. ¿Con quién? Con las personas, en las políticas, en las mesas donde se toman las decisiones, ahí es donde tenemos que estar sentadas. Ahí también se cambian las cosas y estar ahí es mucha responsabilidad. También son nuestras competencias, las competencias políticas. Avancemos y miremos hacia adelante porque sí se puede cambiar, sí se puede avanzar. El trabajo en equipo nos hace más fuertes. Y estas imágenes quiero que rindan homenaje a todos y cada uno de los profesionales sanitarios que, a pesar de lo que les estaba cayendo encima, han sacado tiempo para divulgar ciencia a través de las redes, para compartir los protocolos que les llegaban, para compartir lo que hacían en su unidad, para compartir su experiencia, para explicar su narrativa, para ofrecer apoyo. Todas esas imágenes son personas que estaban en su día a día y que pasaban horas con un EPI. Y eso hay que vivirlo. Hay que ponerse en esa piel y hay que cuidar al que cuida. Hemos hecho campañas para que la población se vacunara, el miedo a la vacuna, acordaros. Y empezamos a hacer esa campaña para que vacunarse, si esa es la solución, confiar, hay que confiar. Y hay que ofrecer también ese apoyo emocional, porque es necesario. Porque cuando se está debajo en un EPI, te lo quita y sale y te va a tu casa, es muy duro volver. Es duro. Y todos esos profesionales han hecho un trabajo incansable. Por tanto, mi aplauso sanitario va para ellos, para los compañeros, para los que han estado al pie del cañón. Y no nos cansamos. Y aún así llegaba a tu casa y te ponía a las redes, venga, voy a compartir esto, venga, voy a hacer un post, venga, voy a hacer una infografía, venga. Y estabas hecho polvo. ¿Y tú te crees que tenías ganas? Pero hay que estar ahí. Hay que verse en esa situación. Por tanto, no juzguemos, sino alabemos. Alabemos el trabajo que hacen todos los compañeros. Avancemos. Los congresos virtuales. De repente todo ha pasado a ser virtual. Y, de nuevo, las sociedades científicas empezaron a organizar esos congresos utilizando las herramientas digitales y se han utilizado plataformas habidas y por haber. Yo empecé, la primera que hice fue el Congreso de ASANEC y fue una experiencia muy diferente, pero muy especial. Y a partir de ahí fueron surgiendo millones de congresos, incluso en otro que participé, como avatares. Es que la innovación es increíble. Se trata de buscar modelos mixtos en los que se pueda ofrecer lo virtual sin perder la presencialidad, cuando se pueda, dentro de las medidas que estemos en la actualidad viviendo, ¿no? Todo llegará. Volveremos a abrazarnos, volveremos a llenar esta sala. Pero, mientras tanto, la investigación se tiene que seguir compartiendo y tenemos que seguir fomentando los encuentros y los foros de aprendizaje, porque de ellos nos nutrimos. Para mí es mi carga de pilas, de batería, lo que me ayuda a seguir. Esto me ayuda a seguir, a decir, merece la pena seguir esforzándome, porque no hay ningún reconocimiento más. La motivación tiene que venir de ti, no la busquéis fuera. Y hay que apoyar, y cuando veis que alguien se cae, levantarlo y empujarlo. Por tanto, damos visibilidad a esos congresos y a todas las sociedades que están apostando por seguir haciendo encuentros formativos y de divulgación científica.
en Twitter ha habido muchísimos profesionales sanitarios que han hecho hilos enormes divulgando ciencia. Gorka Oribe es uno de ellos, el último que leí. Es que me parece también un trabajo increíble, que parece muy fácil todo de ponerte a tuitear, pero que lleva su tiempo y hay que estar ahí. Y sobre todo lo más importante es que llegue, que sigue llegando el conocimiento a toda la gente. Desde asociaciones de pacientes también han hecho un trabajo muy importante. Pensar en todos los pacientes con enfermedades crónicas, que ya de por sí antes estaban aislados, pues más con la pandemia, y que necesitaban información y cómo afrontar, aparte de su enfermedad crónica, el tema del coronavirus, la pandemia, el aislamiento. Desde FF Paciente, por ejemplo, empezamos a realizar testimonios de personas con enfermedades crónicas, el cómo estaban viviendo ellos esta pandemia. Y luego también empezamos a ofrecer webinar con sociedades científicas que aclaraban dudas a los pacientes. Se trata de hacer y utilizar todos los medios a nuestro alcance y, sobre todo, darle participación a la ciudadanía, ofrecerles ese micrófono para hablar, dar visibilidad a todos los relatos COVID, que me pareció increíble. Hay que tener en cuenta, ya lo menciona Manolo, pero también lo tenía preparado en la presentación porque quería darle visibilidad a esas narrativas del COVID, porque esto también nos une, las narrativas con alma. Y quiero terminar con esta portada porque tenemos que seguir siendo portada cada día de muchísimos medios y muchísimas revistas, porque siempre los profesionales sanitarios, las enfermeras y todos los que trabajamos y nos dedicamos a cuidar de las personas, vamos a seguir estando ahí, pase lo que pase. Y la pandemia es una oportunidad para mejorar la comunicación en salud y en divulgación científica, no solo en redes, sino en nuestra labor asistencial diaria. El principal obstáculo para la implementación y el desarrollo de las estrategias de comunicación en salud, tanto en organizaciones como en los profesionales sanitarios, no está relacionado ni con tecnología ni con Internet. Lo que tenemos que empezar a cambiar somos nosotros, la cultura de la organización, que es lo que más cuesta cambiar, y empezar a formarnos en competencias digitales, en todo lo que nos vaya viniendo de nuevo, en todo lo que aparezca tenemos que formarnos en ello. ¿Para qué? Para mejorar la atención al ciudadano, a las personas. Gracias por este espacio y ahora espero que en este momento de debate y de compartir podamos seguir enriqueciéndonos de esta jornada. Muchas gracias, Teresa. Recordar a las personas que estáis detrás de la pantalla que podéis participar a través del hashtag #InvestigaCoeCadi, ya sea en Twitter o en Facebook. Yo voy a hacer una pregunta a los tres que espero que seáis breves contestando, porque después voy a pasar la palabra a Isma, que es del Gabinete de Prensa de Comunicación del Colegio, y que os va a hacer las preguntas que han ido llegando, ¿de acuerdo? Mientras tanto, por favor, breve, os pido. A mí me gustaría saber, bueno, me ha gustado mucho lo que habéis contado, mucho. A mí me gustaría saber si habéis echado en falta el papel a la enfermera, tanto en la producción, en la aplicación y en la difusión del conocimiento enfermero durante la pandemia. Es decir, se han hecho cosas, pero hay cosas que se deberían haber hecho. Hay un espacio que han ocupado otro que podíamos haber ocupado las enfermeras. Brevemente me gustaría que dijerais algo al respecto. Empieza Teresa. Bueno, gracias, Carmen, por esta interesante pregunta. Efectivamente, las enfermeras tenemos que estar en más espacios y en más medios de comunicación. Yo echaba en falta cuando salían a informar en los medios que salieran más enfermeras hablando, porque es que somos las que hemos estado en el día a día. Cuando digo enfermeras, pues también auxiliares y todo el personal que acompaña en el día a día asistencial, porque era importante contar esa vivencia. Y a lo mejor en los medios de comunicación, en esos debates y en esa entrevista, pues han echado en falta que hubiera a lo mejor más enfermeras, ¿no? Manolo. Bueno, creo que fue antes de ayer en un programa de noticias, debatiendo sobre el asunto, tratando el asunto de las vacunaciones, no de las vacunas, sino de las vacunaciones, sacaron como 4 o 5 profesionales
hablando del tema, ¿no? Ninguna era enfermera. Algunos no enfermeras. Aprovecho para reivindicar que si queríamos acelerar el proceso de vacunación, había que aumentar el número de plantilla de médicos de familia en los centros, ¿no? Bien, yo realmente pienso que, te doy la razón, Teresa, yo creo que la enfermería es demasiado importante como para continuar teniéndola amordazada. La perspectiva enfermera es necesaria. Señoras y señores periodistas, se lo digo especialmente a ustedes si hay alguien detrás de la pantalla, que no por ser de otra profesión, cada profesión defiende su visión, su perspectiva, aporta su perspectiva. Y la sociedad necesita la perspectiva enfermera, ¿vale? ¿Y de qué hablan las enfermeras? ¿Cuál es la perspectiva enfermera? Bueno, como somos mayoritariamente enfermeras, no lo vamos a desvelar, pero si alguien no es enfermera y está interesado, por favor, que le pongan el guisopillo a las enfermeras, porque van a descubrir discursos que son complementarios y que ayudan a comprender mucho mejor la realidad que estamos viviendo. ¿De acuerdo? Bueno, lo dejo aquí. Azucena. Sí, se me oye bien, qué bien. Yo las he echado en falta a las enfermeras, nos he echado en falta en los comités de expertos, en todos los niveles, a nivel de política nacional, regional, a nivel local, pero incluso a nivel de micro y meso gestión sanitaria. Las he echado muchísimo de menos, o sea, una visión tan absolutamente necesaria como la nuestra, y tenemos poquísimo peso en los comités. Es que en muchos estamos ausentes y a mí me resulta increíble, pero lo más increíble es que se está poniendo el foco sobre esta cuestión desde hace muchísimo tiempo y la situación no cambia. Entonces esto denota una falta de presencia, o sea que no es accidental. Yo ya no sé si es que se invisibiliza o que no somos capaces de hacernos hueco, que alguien le está ocupando por nosotras. Entonces, eso es lo que he echado en falta. Qué interesante para un debate, ¿eh? Ahora voy a pasar primero a Isma, pero vamos a seguir después hablando de esto un poquito, ¿eh? Isma tiene preguntas que nos han hecho desde el otro lado, ¿eh? Allí donde estén. A ver, Isma. ¿Sí se me escucha bien? ¿Sí? Vale. Bueno, hay varias preguntas. Carmen, tú controlas los tiempos para que no nos pasemos. Voy a comenzar con una pregunta para Manuela Mezcua sobre el proyecto Narrativas Conviviendo que ha presentado, ¿no? Del que nos ha hablado. La pregunta es, ¿con qué criterios se seleccionan los materiales que se incluyen en Conviviendo? Gracias. Bien, Conviviendo es una plataforma donde nosotros agregamos, salvo en el caso de las narrativas, que son originales todas, ¿no? Lo demás lo que hacemos es enlazar documentos que están situados en algún sitio. ¿Y en qué sitio están? Pues exclusivamente en páginas web que son de instituciones públicas, también algunas privadas, siempre y cuando no tengan ánimo de lucro, algunas que tienen ánimo de lucro, pero que, oye, dependemos de determinadas industrias que hoy su conocimiento es absolutamente necesario también, y sobre todo de sociedades científicas. Y esto es muy importante porque, claro, uno de los criterios que hemos tenido que limitar es que hay miles de profesionales que están elaborando materiales buenísimos, sobre todo de divulgación, y sin embargo no lo estamos alojando. ¿Por qué? Porque nuestro equipo, su principal función es la de rastreo, no enjuiciar estos materiales. Entonces nosotros lo que hacemos es que cuando alguna persona elabora un material, le decimos, mire, hagamos una cosa, vaya usted a la sociedad científica que le es afín o a su colegio profesional, preséntelo, que ellos lo evalúen y si lo tienen a bien, lo publicarán, ¿no?, en su página. Entonces, envíenos el enlace porque estaremos encantados de enlazarlo, porque realmente nosotros no tenemos capacidad, ¿no?, para evaluar la cantidad ingente de miles y miles de materiales que se están evaluando. Entonces, por tanto, la condición es que haya sido evaluado por algún tipo de entidad y que esté disponible. Nosotros lo que hacemos es enlazarlo, no lo colgamos directamente, ¿no?
Gracias. Gracias, Manuel. Hay más preguntas, pero para usted también, pero vamos a pasar con Teresa. A ver, nos preguntan que por qué no salimos más en los medios de comunicación. Si es que debería de existir una estrategia en alianza con los periodistas de salud y gabinetes de comunicación de organizaciones sanitarias, junto con los profesionales de salud, para que haya verdaderamente más presencia en los medios digitales. Efectivamente, yo creo que el que ha hecho la pregunta la ha respondido. Hay que establecer esas alianzas y empezar a trabajar conjuntamente con los gabinetes de prensa y de comunicación de nuestras organizaciones sanitarias, que se nos tenga en cuenta, sobre todo a profesionales pues que estamos muy activos en redes, que ya tenemos una comunidad profesional y de pacientes a la que podemos llegar, que se nos tenga en cuenta. Y luego, sobre todo, también es un tema a veces nos cuesta ponernos delante de un micro. No hay que perder ese miedo. Todas tenemos mucho que decir y que contar, sobre todo porque el conocimiento enfermero y la experiencia profesional es algo sumamente personal, y cuanto más lo compartamos a más personas y más debate y más opiniones podemos generar para el aprendizaje. Se trata de escuchar todas las voces y todas las experiencias en todos los entornos. Entonces, también tenemos que tener esa voluntad y ese querer, el formarnos para ello, y nadie nos ha enseñado, y te cuesta, claro que cuesta ponerte de un micrófono y acudir a los medios. A veces pues hay que insistir y empujar, y donde no se cuente con nosotras, pues llamar y tocar puertas, ¿no? A mí también me ha dolido ver en los medios de comunicación titulares como los rastreadores, las vacunadoras. ¿Por qué le cuesta tanto a los periodistas decir la palabra enfermera? Somos enfermeras. Y se han hecho campañas de todo tipo en este sentido. Entonces, es ahí un poco donde hay que estar. Y, por supuesto, tener la valentía para acceder a temas de puestos en política, ¿no? Es un trabajo duro también para el que hay que prepararse, pero desde ahí también un poco se pueden llegar. Es decir, hay que estar en todos los campos y todos los ámbitos, desde colegios profesionales, desde la asistencia, desde todos los ámbitos que estemos, empezar a empujar para ello y tener esa labor de información, divulgadores, que se cuente con las enfermeras, ¿no? Por eso me pareció muy interesante el que contara, ¿no?, para ese debate en que salió en la tele con la ministra de Sanidad, con Azucena, ¿no? Es que me parece un paso importante, pero hay que seguir dando pasos hacia este sentido. Vale, a colección de esto mismo hay otra pregunta más para ti, Teresa. Nos dicen si crees que la enfermería ha estado más presente en redes sociales y en los blogs que en otros canales como la televisión o la radio. Que si tenemos más presencia en red, en blog, no te he entendido bien. Si crees que durante este año de pandemia hemos estado más presentes en esos canales de los que he mencionado, en las redes sociales, en los blogs, más que en los medios de comunicación tradicionales. Ya tenemos mucha presencia en medios, en blogs y en redes sociales desde hace mucho tiempo. La blogosfera sanitaria existe desde el año 2010 o antes. La presencia en redes sociales, sobre todo de enfermeras, que tenemos mucha presencia activa en redes, llevan muchos años trabajando y haciendo muchas cosas en común. Ahora, durante la pandemia, lógicamente, han salido muchísimos más perfiles y están apareciendo pues otras redes en las que tener visibilidad, ¿no? Hay que estar en todos los medios donde podamos llegar a la ciudadanía por todas las vías. Y pensar también acceder a población pues más joven, estando en otras redes, y contar no solamente con los medios digitales, sino también hay que mejorar la comunicación interna en nuestros hospitales. Esto también es un reto, porque también mejorando esa comunicación interna podemos trabajar juntos en otro tipo de divulgación y comunicación. Y es clave, ¿no? O sea, no solamente hay que contar con medios digitales, por supuesto, pero también empezar a producir y a difundir ese conocimiento en otro tipo de medios, que llegue a otras personas que a lo mejor no quieren estar en redes o no están o no les apetece, pero hay que contar también con esos perfiles profesionales que tanto conocimiento tienen que aportar, ¿no? Muchas gracias. A ti. Bueno, turno ahora para Azucena. También hay aquí varias preguntas. Una de ellas dice, ¿cree que es importante crear grupos de investigación enfermeras para crear sinergias y mejorar la investigación? Claro, pero más importante me parece formar parte de grupos de investigación multidisciplinares.
Está muy bien potenciar la investigación en cuidados, pero no olvidemos que los cuidados son multidisciplinares. Es que es poner el foco sobre los equipos de salud. Entonces, me parece importante incentivar la creación de grupos de investigación de enfermeras, pero también, y tal vez más, no lo sé si más o menos, pero también de que las enfermeras formen parte activa de grupos de investigación multidisciplinares. Y me refiero a formar parte de esos grupos de investigación, no a ser las personas que recogen los datos del trabajo de campo, ni a ser una parte simbólica de esos grupos de investigación, sino a ser incluso líderes de esos grupos de investigación. O sea, a ser igual que cualquier otro profesional sanitario. Bueno, y en este sentido, Azucena, nos preguntan, ¿está suficientemente incentivada la investigación en cuidados? En mi opinión, no. En mi opinión, no, porque desde luego en el ámbito clínico investigar sale muy caro. Y no me refiero a dinero, me refiero a tiempo, esfuerzo, dedicación. Las enfermeras clínicas lo tienen muy complicado para investigar, muchísimo. Y no está incentivado porque no se facilita de ninguna manera. Y luego tampoco está bien reconocido, porque si tú lo haces, si tú pretendes investigar por el reconocimiento que se pueda obtener, si tú pretendes investigar por el reconocimiento que se pueda obtener, no te renta. No te da suficiente, no puntúa, no. En ese sentido no está bien reconocido. O sea, en general, en líneas generales no está bien incentivado. Y luego en el ámbito académico tampoco me parecen las más adecuadas las actuales medidas de incentivación de la investigación. Pero bueno, es que esto daría un debate muy amplio porque tiene muchas facetas. Pues muchas gracias, Azucena. Tengo una pregunta más para Manuel. Dice, ¿la anorexia de conocimiento puede ser debida a la falta de información en investigación desde la universidad? O sea, pregunta por un lado esto, o bien dice, o a que las enfermeras publican en revistas que no son propias, es decir, revistas científicas transversales. Sí, la primera parte dice, ¿la anorexia de conocimiento puede ser debida a la falta de información en investigación desde la universidad? A ver, yo creo que la cuestión de la anorexia de conocimiento es algo a debatir aparte, ¿no? Es decir, tiene que ver con lo que se hace en la universidad, tiene que ver con la investigación. Bueno, a ver, ¿hay anorexia de conocimiento en el campo de la enfermería? Pues depende. Si reducimos lo que es el conocimiento a lo que emana exclusivamente de la investigación, sería dudoso, pero ya digo que en las disciplinas aplicadas esto no funciona así. El conocimiento, o sea, para que nos entendamos, en términos generales aceptamos que en investigación primero tiene que haber, partimos de un marco teórico que nos orienta hacia indagar, hacernos preguntas, indagar, poner en marcha diseños de investigación y dar respuestas a preguntas, ¿no? O sea, hay que formular una teoría para luego, ¿no? En la disciplina aplicada esto no siempre es así, sino que se invierte. O sea, a veces de la práctica emanan las teorías, emanan las preguntas, emanan del ejercicio práctico. Y esto es algo que es muy de enfermería. Por tanto, yo me niego así de entrada a aceptar, ¿no?, que exista así de plano. Hay anorexia de conocimiento en enfermería, pues porque no vemos, por ejemplo, a las enfermeras clínicas. Uno entra a una unidad de enfermería clínica y uno no se encuentra allí una esta con libros, revistas, en fin, no circulan revistas. Bueno, circulan un tipo de revistas, pero no revistas científicas, no son frecuentes, ¿no? Eso significa que hay anorexia de conocimiento, pero bueno, hay un proceso natural de gestión del conocimiento que hace que cuando uno entra a una unidad de enfermería, por ejemplo, los profesores eso lo sabemos, pues llevamos a los alumnos a que aprendan allí, ¿no? Hay todo un sistema de gestión del conocimiento que hace que el conocimiento esté vivo, fluya, se consuma, o sea, en el mismo acto en que se aplica está fluyendo nuevo conocimiento y estamos verificando el efecto que produce. Y luego una parte de eso
termina generando preguntas de investigación, etcétera, ¿no? Por tanto, a ver, es mejorable, digamos, la investigación. O sea, ¿sería deseable que se incrementara el volumen de investigación en el campo de la enfermería clínica? Rotundamente sí. Mirémonos las enfermeras, miremos qué podemos hacer al respecto, pero sobre todo las organizaciones tienen que pensar también por qué las enfermeras clínicas tienen tanta dificultad para hacer investigación a pie de cama. O sea que las enfermeras trabajamos fundamentalmente para organizaciones. Por tanto, algo tiene que ver también la organización. Pero, cuidado, podemos mejorar nuestro entorno de investigación, reforzarlo, todo eso, pero me niego a pensar que haya anorexia de conocimiento, porque el conocimiento fluye y prueba de ello es que llevamos a nuestros estudiantes a que aprendan allí y además nos actualizamos, no sabemos muy bien cómo, sí sabemos, pero nadie se muere en las unidades de gestión clínica, las enfermeras siempre estamos actualizadas, por tanto, no hay anorexia de conocimiento, pero nuestros recursos para la investigación son muy mejorables, eso sí es cierto. Pues muchas gracias, Manuel. Si podemos seguir con preguntas. Yo tengo, es que me van entrando también preguntas, perdón. A mí me van entrando también preguntas por WhatsApp. Todavía tenemos, claro, vea si alguna, y yo tengo otras también, y bueno, vamos combinando. Vale, pues si quieres, si quieres continuar tú, yo voy recopilando porque siguen entrando. Vale, bueno, me sugieren una serie de cosas que habéis comentado y me gustaría comentaros en breve, me gustaría que comentáramos lo siguiente. Bueno, estamos de acuerdo todos los que estamos aquí, y espero que los de la pantalla también, en que el conocimiento enfermero es único en el sentido de que solamente lo podemos aportar las enfermeras, y que entendemos todo que es útil, y que es útil, por supuesto, para la vida y para las pandemias. Sin embargo, yo pregunto, ¿tenéis la sensación o pensáis que debería haber un discurso propio que a lo mejor no tenemos? No solamente el tema de las competencias digitales, que también me gustaría saber si pensáis que deberíamos tener competencias digitales o competencias comunicativas, sino también tener un discurso elaborado, para cuando estemos en algún sitio o nos pregunten tengamos el discurso. ¿Tenemos discurso propio? ¿Lo tenemos? ¿O es que no lo sabemos? Pregunto, Nos liamos con el discurso, muchas veces cogemos el discurso de otro. ¿Qué pensáis de eso? Me gustaría que habláramos de eso brevemente. A ver, empezamos ahora con Azucena. Pues, en mi opinión, yo creo que sí que tenemos un discurso. Lo que pasa es que a mí a veces me suena un poco enlatado, en el sentido de que nos replicamos, pero no terminamos de aterrizarlo, hay que llevarlo al barro. Y el discurso no se puede quedar en palabras. Creo que nuestros discursos deben de terminar siempre con propuestas de acción. Y ahí es donde creo que podríamos dar un salto cualitativo, en el sentido de que un discurso en el mundo de las ideas solo queda bonito, pero tiene que estar acompañado de propuestas de acción y de una actitud activa, activismo. Entonces hay que mejorar nuestra propuesta discursiva, probablemente, ¿vale? Siempre hay un margen de mejora, pero además hay que mejorar un poco la actitud activa. El activismo. O sea, el discurso no se puede quedar solo en palabras, hay que llevarlo al barro, con propuestas y con actitud. Qué interesante. A mí me cuesta trabajo aceptar que haya un discurso relacionado con la enfermería para cualquier cosa, y igualmente para la investigación. Porque no lo hay. Lo que hay es una pluralidad de discursos en torno a la investigación en enfermería. Porque la enfermería no es una ciencia pura, sino que es una ciencia que se construye a partir del diálogo y del maridaje con otras ciencias. Y eso es así, eso es una realidad, ha sido siempre así. Por tanto, el que exista un discurso sobre investigación en enfermería, bueno, es que la enfermería construye investigación en multitud de escenarios. Por tanto, generamos multitud de discursos. Y yo creo que sí que hay multitud de discursos en investigación en enfermería muy, muy claro.
oye, tenemos ya revisiones en los artículos de revisión, lo estamos viendo, ¿no? En los artículos de síntesis lo estamos viendo, ¿no? Y luego, a ver, sí que hay un discurso específico que no excluye lo demás, ¿no? Que entronca con la ontología del ser enfermero o enfermera, de la enfermería como disciplina específica, ¿no? Y que tiene que ver con aquello, me vaya a perdonar, ¿no? Porque los profesores que somos así, ¿no? Es decir, con aquello que, si os acordáis, en primero, ¿no?, de enfermería, cuando hablábamos de aquello del metaparadigma enfermero, que no sabíamos para qué servía salvo para ponerlo en los exámenes y machacar a los pobres estudiantes, ¿no? Pero en realidad son 4 conceptos que nos ayudan a entender cuál es nuestra perspectiva, qué entendemos nosotros. Durante la epidemia se ha hablado fundamentalmente de una cosa que es un bicho, un bichito microscópico. Y el centrarnos en hablar del bicho ha silenciado el discurso de la enfermería, porque nosotros no entendemos, en nuestro discurso, en nuestro metaparadigma, no aparece el bicho en ningún sitio. Aparecen las personas que viven experiencias de salud y que son influenciadas en el cuidado, son influenciadas por el entorno que nos mueve. Por tanto, hay un discurso claro, específico en investigación en enfermería que tiene esa visión, ¿no? Nos ocupamos de las personas, de su salud, de su cuidado, pero no de forma aislada, sino en las afectaciones con y de su entorno. Ese es el discurso más específico, pero en una amalgama de discursos que compartimos con otras disciplinas, en ese maridaje que nosotros tenemos. No sé. Tengo ganas de quedarme 2 horas más. A ver, Teresa. Pues ya ves, voy en la misma línea de Manolo, porque además ha ido corriendo la palabra y ahora me llega el punto en el que digo yo, unificación, es decir, estamos de acuerdo en el que falta un discurso unido, porque a lo que nos falta a las enfermeras es trabajar unidas y todo hacia una misma dirección y con un mismo sentido. Nos falta muchísima comunicación más, porque falla la comunicación, está claro, y sobre todo falla en esa unión. La falta de un criterio común que se da incluso en tu misma unidad, en tu misma compañera de trabajo, la falta de unificación de criterios. Tenemos que trabajar en base al conocimiento enfermero, a los modelos y a las teorías, y eso hay que llevarlo a la asistencial. Está claro, desde las universidades tiene que haber un trabajo en unión con la asistencia. Y esa investigación tiene que producir ciencia que sea aplicable a la práctica diaria. Ese trabajo y ese discurso común de las enfermeras tiene que trabajar en la línea del profesionalismo, porque somos ciencia y no lo tenemos que creer. Ese es el tema, esa creencia y esa unificación que nos lleve a cambiar en lo que llevamos tanto tiempo trabajando en ello. Tenemos que dejar atrás ya esos modelos del siglo XX, estamos en el siglo XXI, tenemos que avanzar y los tiempos han cambiado y el conocimiento ha evolucionado. Por tanto, tenemos otras figuras de enfermeras referentes y de modelos a los que seguir y hay que seguir avanzando en esa línea. Por supuesto, en base a nuestra historia, de donde venimos, pero es que hay que mirar hacia adelante y no seguir mirando hacia ese pasado. Hay que formar en muchísimas más competencias desde las universidades, cambiar los modelos educativos en base de que cuando las alumnas llegan a nuestras unidades y están haciendo las prácticas, no solamente debe de estar basado todo en lo teórico y en las técnicas, sino tiene que estar basado en un modelo holístico en el que se aborde todo desde otra visión, ¿no? Se aborde más a la persona, a la humanización, a la empatía, a la comunicación y a muchísimas formas más, porque las técnicas tenemos toda la vida para aprenderlas, no centrarse tanto en eso, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar otra vez a Isma, que tiene más preguntas. Vamos a ir. Os voy a pedir que seáis breves la respuesta porque hay cositas y tenemos que terminar ahora, como siempre, puntuales. Vale, pues volvemos a Teresa, porque hay una compañera que, viendo su presentación, le ha parecido bastante importante que se haya mencionado como competencia la divulgación de la ciencia, ¿no? Y se pregunta, ¿estamos preparadas para divulgar ciencia?
Yo creo que nos falta formación en este sentido. Yo creo que hay que profundizar mucho más en estudios que se dediquen a todo el tema de la comunicación digital, comunicación online, offline, y desde luego para divulgar ciencia tienes que saber un poco también dónde formar y dónde encontrar esa fuente de conocimiento. Falta muchísima más formación en este sentido. Yo creo que para divulgar ciencia tenemos que empezar a alinearnos y a trabajar en conjunto con esos gabinetes de comunicación y de prensa también, para saber elaborar los contenidos de una manera que pueda llegar, traducirse ese lenguaje a medios y a palabras adecuadas, y también a un código sencillo que llegue a la ciudadanía. Por tanto, la formación es fundamental. Hay que prepararse para todo, incluso para eso. Pues muchas gracias, Teresa. Tenemos también otra pregunta que quiere realizar mi compañera Gema. Voy a pasarle el micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, Hola. esta pregunta es para los tres. Quizá no tenga mucho que ver con investigación, pero bueno, teniendo en cuenta que sois 3 enfermeros referentes cada uno en vuestra área, a mí me interesa saber vuestra opinión. Recuerdo que cuando comenzó la pandemia me emocionaba mucho, ¿no?, que cada vez que llegaba a las 8 de la tarde salíamos todos a los balcones a aplaudir a esos héroes, ¿no?, que eran todos los sanitarios. A mí me ha pasado, y lo hemos visto en los medios de comunicación, que hemos visto a enfermeros en ambulancia y se les ha aplaudido por las calles. Y eso nos daba como esperanzas, ¿no? Pensábamos que la enfermería iba a ganar competencias, iba a desarrollar las especialidades, que se nos iba a dar un impulso, ¿no?, en muchos sentidos, y se nos iba a premiar por estar en primera línea de batalla y dejarnos la piel de esa manera. Pero va pasando el tiempo y ves que en lugar de eso se vuelve como en contra. Es la impresión que me ha dado. En las farmacias, por ejemplo, pues se quieren hacer los test de antígenos, se ha llegado a hablar incluso de que puedan vacunar, y evidentemente la organización colegial ha salido en defensa de la enfermería, como no puede ser de otra manera, y ha estado dando la batalla, es evidente. Pero se ha producido un debate de competencia que en otras profesiones sanitarias es impensable. Entonces, a mí me gustaría saber vuestra opinión, porque, bueno, como la moneda, ¿no?, con la que se le ha pagado a la enfermería en esta pandemia, es la sensación que yo tengo. No sé si la compartís conmigo o, no sé, me gustaría saber vuestra opinión en este sentido. Os voy a pedir que seáis breves, ¿vale? Yo creo que a nivel político han fallado todo lo que han prometido. Evidentemente todo se ha quedado en palabras de cara a la galería, y una vez más la sanidad está politizada. Eso es así, y entonces no se ha traducido en una política que realmente traduzca en lo que realmente las enfermeras llevamos tiempo peleando, por las especialidades, por el reconocimiento, por los ratios. Esto es un tema al final político. Es que es la dura realidad, y no se ha traducido en una recompensa que es la que realmente nosotras estábamos pidiendo. Que lo de los aplausos reconfortaba, y el premio princesa o no sé qué cuál nos dieron, no sé qué, pues estupendo, pero que lo que nosotros realmente estamos pidiendo es esa posición, que se rompa de una vez ya todos esos techos y todas esas barreras que tenemos, y tenemos que conseguir que realmente nos representen nuestras organizaciones colegiales, que nos representen, que empujen, que trabajen para ello, y que todos los que realmente tengamos que estar ahí empujando para los cambios, nos unimos para ello. Es muy interesante tu reflexión, porque realmente es una realidad que todos lo hemos hablado, y es una realidad del día a día, y ahí es donde tenemos que cambiar las cosas. Estamos deseando que se produzcan esos cambios. Pues como pide brevedad, yo lo que diría es que las enfermeras y enfermeros llevamos décadas y décadas pidiendo, mostrando nuestra aspiración hacia crecer en competencias, en consonancia con el entorno en el que nos movemos, que tampoco pedimos nada del otro mundo, pero, o sea, son muchas décadas pidiéndolo de manera incesante. Me encanta la interpretación que ha hecho del aplauso, pero sí que hemos podido ver que la ciudadanía está por la labor.
que está siendo sensible a la importancia que tiene el ejercicio de la enfermería, lo está reconociendo, aunque sea con gestos. Nosotros somos una profesión de muchos gestos y la ciudadanía lo expresó. A ver, si la profesión lo pide y la ciudadanía lo expresa, ya lo único que queda es qué pasa con los que tienen la capacidad de legislar. ¿A qué están esperando? Porque si lo que esperan es a que baje la Santísima Trinidad para iluminarlo, a lo mejor no va a bajar, porque en esta pandemia no se le ha visto mucho. O sea, realmente lo que estamos viviendo es una situación anacrónica que nadie nos ha dado una respuesta. O sea, esto se llama ninguneo total, pero ni siquiera explican el ninguneo. O sea, yo creo que lo único que hace falta ya es cambiar las leyes y reconciliar la enfermería en nuestro país con el entorno en el que nos movemos, en países avanzados, y reconociendo las competencias que venimos exigiendo desde hace tiempo y que ahora la sociedad reconoce también. Por tanto, en fin, ya está, en sus manos está. Pues, en mi opinión, las enfermeras no necesitamos reconocimiento ni premios. Necesitamos justicia. Necesitamos justicia y que de una buena vez se reconozca, por ejemplo, que somos A1 exactamente igual que otros profesionales por nuestra condición académica. Necesitamos justicia para que gracias a ese A1 podamos llegar a gestionar centros sanitarios, que es la principal barrera que actualmente hay ahora. Y es justicia no solamente para nosotras como profesionales, porque estamos preparadas para ello, es justicia para la población también, porque la sostenibilidad de la sanidad pública estaba en un momento muy complicado y la llave para esa sostenibilidad de la sanidad pública es precisamente apostar y dejar crecer las competencias que ya tenemos las enfermeras. O sea, no necesitamos reconocimiento ni premios, necesitamos justicia, pero justicia para la profesión y sobre todo para la población, porque lo necesita. Entonces, es que es tan fácil como eso. No es una cuestión de premios, no es una cuestión de que se nos dé más, de que se nos valore más, es una cuestión de justicia. Perdón, estoy con el micrófono, a mí me entran preguntas por el WhatsApp, Inma debe tener más y vamos muy cortitos de tiempo porque vamos a cortar preguntas, ¿no? Me voy a dirigir a la gente, o sea que está claro que esto ha despertado interés, hay mucha gente preguntando, lo siento por las personas que se ha quedado la pregunta, pero vamos justos y es que yo quiero pedirle a la mesa que brevemente, pensando en que esto es el aperitivo de la jornada sobre conocimiento enfermero que hacemos todos los años, en el que siempre os tenemos presente y que siempre participáis, y pensando en que de aquí a entonces que la volvamos a celebrar, pues tenemos que motivar a la gente a que siga produciendo, recopilando, publicando y que venga a contarlo en esa jornada, pues me gustaría que le dierais cada uno un mensaje en ese sentido. Quiero que animéis o enfoquéis hacia dónde no podemos seguir produciendo, divulgando y en la acción, que me ha gustado mucho del activismo, ¿no? Que también podemos publicar sobre los resultados de ese activismo, ¿no? Dirigiros a las personas y animarlas para que este aperitivo, cuando tengamos el menú, pues bueno, pues vengan, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues empezamos con Teresa, Manolo y es que te tengo allí a la derecha, digo, Teresa, Manolo y Azucena, ¿vale? Y después va a subir Rafael Campos a cerrar la mesa, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, pues finalizo con estas palabras y agradeciendo a las personas que nos han estado siguiendo al otro lado y por la participación de todos en las preguntas, un debate muy interesante. Y animo y invito y motivo a todas las enfermeras que debemos de seguir compartiendo el conocimiento enfermero, sustentando en la evidencia y en la experiencia vivida. Y está claro que desde donde se cambian las cosas es desde la existencia diaria. Por tanto, sigamos. Agradezco mucho la pregunta y la invitación a ese lado positivo, ¿no? Que siempre solemos ser muy reivindicativos, ¿no? Y hay que hacerlo, ¿no? A veces, por el hecho de no conocer suficientemente algo, pensamos que no existe, y eso no es así.
Mira, no os podéis imaginar la cantidad de enfermeras clínicas que actualmente están investigando a pie de cama. Los que tenemos revistas lo notamos. Estamos recibiendo verdadero aluvión de manuscritos, ¿vale? Quiere decir que incluso estamos teniendo muchas dificultades para poder gestionar ese aluvión de manuscritos. De hecho, es que tenemos serias dificultades. El otro día nos reuníamos un grupo de editores a ver qué hacemos con esto, porque la gente está muy pillada de tiempo y no encontramos suficientes revisores para que evalúen esos trabajos, ¿no? Quiere decir que, quitémonos esa falsa mitología, ese bulo, ¿no? De que la enfermería no investiga, de que la enfermería no, un momento. Tenemos una disciplina que tiene un comportamiento bastante normal, aunque a lo mejor no toda la profesión sabe lo que se está haciendo en investigación. Hasta llegar la pandemia estamos produciendo en España en algo más de 3.000 artículos publicados al año. Eso es muchísimo. Tenemos más de 50 revistas de enfermería solamente en nuestro país. Y aunque nosotros conozcamos solamente 2 o 3, no significa que las otras 40 y tantas no existen, que existen también. Por tanto, congratulémonos de que, a pesar de los pesares, las enfermeras estamos sacando adelante nuestro conocimiento. No sabemos el año que viene, el año que viene, es decir, a finales de este año evaluaremos el comportamiento en el año 2020 y no sabemos lo que nos vamos a encontrar, pero seguro que vamos a encontrar un aluvión de publicaciones también. No han desaparecido hasta ahora revistas, luego se sigue manteniendo. Entonces, congratulémonos, y lo que tenemos que hacer desde mi punto de vista es, oye, preocuparnos, mirar las bases de datos, que no solamente en las redes sociales, a pesar de la labor que estáis haciendo, que es maravillosa, pero que los artículos donde los encontramos son en las bases de datos, en las revistas, ahí es donde está en el texto, ¿no? Entonces yo lo que haría es una invitación a activar nuestra curiosidad por saber lo que tantos compañeros y compañeras están haciendo, que están haciendo y mucho, y nos lo están poniendo a disposición a través de las revistas que estamos publicando. Así es que mucho ánimo en ese sentido. Muchas gracias, Manolo. Azucena. Gracias. Pues yo animo a todas las compañeras a que se animen a observar, a reflexionar sobre los múltiples aspectos que pueden mejorarse en nuestra sociedad y a que reaccionen generando o recopilando evidencia científica y llevándola allí donde hace falta. ¿Que tiene que ser en un ayuntamiento? Pues a un ayuntamiento. ¿Que tiene que ser al Congreso de los Diputados? Pues al Congreso de los Diputados. Hay veces que el objetivo del conocimiento o el final o el foro no tiene por qué ser una revista solamente o un congreso. Hay otros sitios donde los datos sirven para tomar decisiones que tienen impacto en la salud de las personas y en su bienestar. Les animo a que piensen con esa perspectiva, a que generen conocimiento en ese sentido y luego, claro, a que se animen a llevarlo allí. Ay, me encantan estas mesas, esta jornada con ustedes. Bueno, tendremos muchas preguntas, han surgido muchos temas que podríamos debatir, por lo tanto el aperitivo nos da hambre, nos da el apetito para seguir. Muchas gracias, de verdad, un gustazo estar con vosotros, un honor, y ahora Rafael Campos va a clausurar la mesa. Bien, bueno, yo creo que el objetivo que teníamos cuando Carmen y yo hablamos del diseño de esta mesa, pues se ha cumplido con creces. Yo creo que de aquí nos vamos todos con mucha tarea pendiente, y por parte del Colegio de Enfermería, como no puede ser de otra manera, obviamente, tengo que reconocer que tenemos una situación privilegiada y que tenemos un compromiso que deberíamos de asumir y deberíamos de responder a esa demanda que nuestros profesionales y nuestros compañeros tienen. Estamos bastante bien situados desde los colegios profesionales como para ponernos y remangarnos y ponernos en marcha en estas cosas que no pueden ser de otra manera.
El compromiso desde el Colegio de Enfermería de Cádiz creo que está claro, y una prueba de ello es precisamente esta mesa que hoy yo cierro encantado y orgulloso de oír a mis compañeros y de ver que hay mucha inquietud en seguir por ese camino, ¿no? Y estoy convencido de que avanzaremos. Hoy hemos puesto un granito de arena, obviamente, pero estamos en el camino y seguimos con ello. También quiero decir a los compañeros nuestros de la provincia de Cádiz, pues que desde nuestro colegio, en la línea de apoyar a la investigación, hemos abierto líneas de subvención, pues para facilitar que la gente investigue, ¿no? Entonces, pues les animo a que si tiene alguien alguna inquietud en ese sentido, se ponga en contacto con nosotros, porque tenemos todas las puertas abiertas y si no están abiertas las abrimos para ir a potenciar, a facilitar que nuestros compañeros puedan investigar. Bien, y ya pues no me queda más que agradecer a la universidad, gracias decana, por cedernos de nuevo un año más sus instalaciones, agradecer sobre todo el magnífico equipo audiovisual que tiene, y es por eso uno de los motivos por los que venimos aquí también, ¿no? Agradecer a todos los compañeros nuestros que han estado siguiéndonos al otro lado de la pantalla y que han estado mandándonos continuos mensajes. Sentimos que haya durado solamente un par de horas, pero bueno, esto puede tener continuación y esto nos anima a poder seguir avanzando y creciendo, ¿no? Y mañana pues igual podemos hacer algo para seguir en contacto y seguir incentivando este tipo de actividades, ¿no? Agradecer el magnífico trabajo que ha hecho nuestro gabinete de comunicación, Inma y Gemma, de periodistas, Juan Carlos, el informático, Salud desde pues toda la secretaría que ha puesto en marcha, pues para que esto se pudiera hacer y resultara lo que ha resultado. Y por supuesto agradecer pues un año más el querer compartir con nosotros esta mesa, tanto a Teresa como a Manolo como a Azucena y por supuesto a Carmen Ruiz por su trabajo y por haber dirigido sabiamente, como hace siempre, esta mesa, que nos llena de ilusión y que me da hasta pena de poder tener que decir que queda clausurada la mesa, pero bueno, seguimos, estamos ahí, seguimos. Muchísimas gracias a todos, de verdad.